El Amazonas, una inmensa selva tropical que cubre más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados en Sudamérica, un mar verde que atraviesa países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, es sencillamente la mayor selva del planeta y también una de las regiones más inexploradas, peligrosas y misteriosas de la Tierra. Durante siglos ha sido escenario de leyendas, desapariciones y descubrimientos inquietantes bajo sus árboles y su densa vegetación. Se ocultan los restos de civilizaciones olvidadas que una vez dominaron la región y que hoy son poco más que susurros en las hojas. Hoy vamos a sumergirnos en las historias no contadas de las ciudades perdidas del Amazonas, lugares que podrían reescribir la historia de América del Sur y que demuestran que, mucho antes de la llegada de los europeos, ya existían sociedades avanzadas, organizadas y capaces de construir verdaderos centros urbanos en medio de la selva más hostil del planeta. Empecemos por la leyenda más famosa de todas, El Dorado. Desde el siglo XVI, los conquistadores españoles y portugueses escucharon rumores sobre una ciudad fabulosa, construida en oro puro, escondida en lo más profundo del Amazonas. Se decía que su rey se cubría de polvo de oro y se sumergía en un lago sagrado como parte de un ritual. Lo llamaron El Dorado. La idea de una ciudad hecha de riquezas incalculables encendió la imaginación de los europeos, quienes no dudaron en organizar peligrosas expediciones en su búsqueda. Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana y muchos otros se aventuraron en la selva, enfrentándose a tribus hostiles, enfermedades mortales y una geografía impenetrable. La mayoría jamás regresó, pero lo interesante es que, aunque nunca se encontró una ciudad dorada como tal, sí se descubrieron evidencias de asentamientos antiguos en los últimos años. Gracias a una tecnología llamada LIDAR, capaz de escanear el terreno desde el aire atravesando la vegetación, se han identificado enormes estructuras ocultas bajo la selva, caminos, plazas, terrazas de cultivo, canales y restos de edificios que revelan la existencia de civilizaciones complejas donde antes se pensaba que solo había tribus dispersas. Uno de los hallazgos más impactantes tuvo lugar en Bolivia, en la región de los Llanos de Mojos. Allí se detectaron más de 60 asentamientos interconectados por carreteras elevadas y canales de agua. Se estima que estas ciudades se construyeron entre los años 500 y 1400 y que llegaron a albergar poblaciones de decenas de miles de personas. Algunas de sus plazas ceremoniales superan los 200 metros de diámetro y los campos de cultivo se extendían a lo largo de kilómetros. Lo más fascinante es que estas ciudades estaban planificadas. No eran asentamientos improvisados, sino auténticos centros urbanos con zonas ceremoniales, áreas residenciales, complejos defensivos y sistemas hidráulicos avanzados para controlar el agua en época de lluvias. Este hallazgo desmontó la antigua creencia de que la Amazonía solo estuvo habitada por pequeños grupos nómadas. Todo apunta a que existió una sociedad organizada con una estructura política y social muy desarrollada, capaz de dominar un entorno extremadamente hostil. Pero sí hay una historia que simboliza la obsesión por las ciudades perdidas del Amazonas. Esa es la de Percy Fawcett y la ciudad de Zeta. Fawcett fue un militar y explorador británico que, a principios del siglo XX, se convenció de la existencia de una antigua ciudad avanzada en el corazón de la selva brasileña. La llamó simplemente Zeta durante sus expediciones. Recogió testimonios de indígenas, halló fragmentos de cerámica antigua y documentó ruinas que, según él, pertenecían a una civilización desconocida. En 1925, Fawcett emprendió su última expedición en compañía de su hijo Jack y un amigo cercano. Se adentraron en el Mato Grosso, una de las regiones más remotas y peligrosas del Amazonas, y nunca más se supo de ellos. Desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, decenas de exploradores intentaron encontrar la ciudad de Zeta y también desaparecieron o murieron en el intento. El destino de Fawcett sigue siendo un misterio. Algunos dicen que fue capturado por una tribu hostil, otros que murió de fiebre. Hay quienes creen que encontró la ciudad y decidió quedarse, o incluso que halló algo tan valioso o peligroso que las autoridades de la época decidieron ocultarlo. Lo más interesante es que, en los últimos años, investigadores han descubierto en la zona de Acre, en Brasil, cientos de geoglifos, enormes figuras geométricas grabadas en el suelo hace más de 1000 años. Desde el aire pueden distinguirse círculos, cuadrados, líneas y estructuras que cubren áreas de más de 300 metros de diámetro. Se calcula que estos geoglifos fueron construidos entre el 0 y el 1500 coincidiendo con las fechas en que, según Fawcett, habría existido la ciudad de Zeta. La función de estas estructuras sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos piensan que eran centros ceremoniales, otros que servían como lugares de reunión entre clanes o incluso como observatorios astronómicos. Lo cierto es que estas estructuras solo son visibles desde el cielo, lo cual plantea una incógnita: ¿por qué pueblos antiguos construirían formas gigantescas que solo podían verse desde las alturas? ¿Tenían algún conocimiento avanzado de astronomía o cartografía? ¿O tal vez eran mensajes para los dioses? Y es que la selva amazónica parece esconder mucho más de lo que imaginamos. Cada año,
Los incendios provocados por la deforestación revelan nuevos restos arqueológicos, columnas de piedra, muros, pozos ceremoniales y caminos empedrados que permanecieron ocultos durante siglos bajo la vegetación. Algunos de estos descubrimientos han sacudido los cimientos de la arqueología sudamericana. Por ejemplo, en 2022 se localizaron, mediante LIDAR, una serie de estructuras monumentales en la zona del Alto Xingu, en Brasil, que superaban en tamaño a muchas capitales europeas medievales. Estas ciudades no solo eran grandes, sino que contaban con sofisticados sistemas de gestión del agua, agricultura en terrazas y canales de comunicación que permitían conectar poblados a decenas de kilómetros de distancia. Todo ello en un entorno que, hasta hace poco, se consideraba demasiado hostil para sostener civilizaciones complejas. Pero, ¿qué ocurrió con estos pueblos? ¿Cómo desaparecieron? Hay varias teorías. La primera, y probablemente la más devastadora, es la llegada de los europeos y las enfermedades que trajeron consigo. Se calcula que más del 90% de la población indígena del Amazonas murió a causa de epidemias como la viruela, el sarampión o la gripe, contra las que no tenían defensas. Pueblos enteros fueron aniquilados en cuestión de semanas y con ellos se perdió también su cultura, su lengua y sus conocimientos. Otra teoría apunta a conflictos entre tribus rivales, exacerbados por la llegada de los conquistadores y la lucha por recursos. También se baraja la posibilidad de cambios climáticos que afectaron a los cultivos y obligaron a las poblaciones a abandonar sus asentamientos. Y por último, está la propia naturaleza de la selva. El Amazonas es un ecosistema que, cuando se le deja libre, cubre y devora cualquier rastro humano en cuestión de décadas. Muros de piedra, plazas, caminos, todo queda sepultado bajo la vegetación. Lo inquietante es que, según los expertos, lo descubierto hasta ahora representa menos del 10% de lo que existe bajo la selva. Se calcula que podrían quedar cientos, quizás miles de estructuras por identificar, y cada nuevo hallazgo no hace más que alimentar las leyendas sobre ciudades ocultas, culturas olvidadas y tesoros escondidos. Uno de los hallazgos más intrigantes es la llamada Terra Preta, o Tierra Negra. Se trata de un tipo de suelo fértil creado artificialmente por antiguas civilizaciones amazónicas mediante la mezcla de carbón vegetal, restos de cerámica, huesos y materia orgánica. Esta tierra, increíblemente rica en nutrientes, ha resistido siglos de lluvias y erosión, y sigue siendo mucho más fértil que los suelos naturales de la zona. El hallazgo de grandes extensiones de Terra Preta sugiere que existieron asentamientos humanos permanentes mucho más grandes de lo que se creía. Esto no solo cuestiona las ideas clásicas sobre las sociedades amazónicas, sino que también demuestra que eran capaces de modificar su entorno de forma sostenible. Algunos investigadores sostienen que el Amazonas no es una selva virgen, sino un bosque cultivado por el hombre durante milenios. Lo cierto es que cada descubrimiento en la Amazonía no solo nos acerca a desvelar sus secretos, sino que también reescribe la historia, una historia que fue contada desde la perspectiva de los conquistadores y que, durante siglos, ignoró la riqueza cultural de los pueblos que habitaron la región. Hoy, gracias a la arqueología, la tecnología y las propias comunidades indígenas, se empieza a recuperar parte de ese legado perdido. Así que la próxima vez que pienses en la selva amazónica, imagina no solo árboles y animales exóticos, sino también plazas ceremoniales, caminos elevados, fortalezas ocultas y ciudades enteras cubiertas por la vegetación. Ciudades que algún día volverán a ver la luz y nos recordarán que el Amazonas no solo es una selva, sino también un inmenso cementerio de civilizaciones olvidadas.